que en efecto se titula Estudios de los mecanismos de resistencia intrínseca a la terapia blanco y quimioterapia en adenocarcinoma pulmonar. Les voy a platicar acerca de este proyecto, que fue un proyecto que me aprobaron en la convocatoria de Ciencia Frontera del 2023. Mm, Bueno, esta plática va a abarcar los siguientes puntos. Voy a hablar acerca de qué es el cáncer. Voy a platicarles de qué es el cáncer de pulmón, en particular un tipo histológico muy frecuente que es el adenocarcinoma pulmonar. También voy a explicar brevemente el tratamiento que se usa en el cáncer pulmonar y posteriormente ya les voy a platicar acerca del proyecto, que es el estudio de los mecanismos de resistencia a los tratamientos en cáncer de pulmón. Finalmente les voy a mostrar algunos resultados y avances que hemos obtenido en este proyecto. Bueno, ¿qué es el cáncer? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un conjunto de enfermedades que pueden originarse en cualquier órgano o tejido y se caracterizan por una proliferación celular anormal. Esta proliferación continúa y se lleva a cabo una invasión del tejido aledaño donde se inició el cáncer. Y posteriormente hay una metástasis, que es un tumor a distancia, en otro sitio anatómico de donde se originó el tumor inicial. El proceso de carcinogénesis más común lo divide en tres etapas, que es la iniciación, donde una célula adquiere un daño en el DNA. Este daño puede originar una serie de mutaciones que le, que le dan la capacidad de proliferar excesivamente. Posteriormente se pasa a una etapa de promoción del tumor y finalmente a una progresión. En la progresión ya observamos que las células tumorales, voy a buscar que las células tumorales han invadido el tejido aledaño, han realizado angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos para poderse suministrar de oxígeno y de nutrientes. Y finalmente, a través de estos vasos sanguíneos pueden viajar a distancia a través de la sangre y realizar metástasis en otros sitios anatómicos distintos a donde se originó el tumor. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Les voy a platicar acerca del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es una de las principales neoplasias a nivel mundial y es un problema de salud pública. Eh, de acuerdo igual con datos de la OMS, el cáncer de pulmón es uno de los tumores de mayor incidencia y es el primero en mortalidad. Es la primera causa de muerte por tumores, el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón se divide en dos tipos importantes, que es el cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Eh, y este a su vez se divide en tres tipos histológicos, que es el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células grandes. El, el objeto de nuestro estudio es el adenocarcinoma pulmonar porque es el tumor de mayor frecuencia y es el que se diagnostica más aquí en nuestro país. Cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, es necesario saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra para poderle brindar un tratamiento adecuado.
Desafortunadamente, en nuestro país, los diagnósticos de cáncer de pulmón son etapas muy avanzadas de la enfermedad. Debido a esto también es la alta tasa de mortalidad que presenta este tumor. En estas etapas del tumor, los tratamientos son sistémicos, generalmente, la mayoría, y se basan en fármacos quimioterapéuticos como el cisplatino, el, los taxanos, la gemcitabine, el pemetrexed, etcétera. Recientemente, bueno, no tan recientemente, ya hace como 20 años más o menos, se empezó a desarrollar lo que se denomina la terapia blanco, que son fármacos que se diseñan de acuerdo a las características que presenta un tumor. El que ha tenido mayor éxito son los inhibidores de las tirosinas sinasas y muy recientemente se empezó a administrar la inmunoterapia. También existe como tratamiento la radioterapia. Desafortunadamente, también debido al estado avanzado de la enfermedad, los pacientes generan resistencia a estos tratamientos. ¿Por qué es importante estudiar los mecanismos de resistencia? La resistencia a los fármacos disminuye el efecto de estos tratamientos en los pacientes. Se benefician muy poquito los pacientes de estos tratamientos. Esto lleva a que la enfermedad progrese, que los pacientes presenten una mala calidad de vida y finalmente, pues, fallezcan, lo que incrementa la tasa de mortalidad de esta enfermedad. Por eso, es mi interés estudiar los mecanismos de resistencia muy temprana, que se denomina resistencia intrínseca, a la terapia blanco y a la quimioterapia en adenocarcinoma pulmonar. En esta plática me voy a basar en los resultados obtenidos solamente de los fármacos empleados en la quimioterapia y en particular el cisplatino. Nuestra estrategia metodológica a grandes rasgos es este proyecto es realizado en líneas celulares de adenocarcinoma pulmonar. Estas células las exponemos a los fármacos, al cisplatino. Realizamos ensayos de citotoxicidad por un lado y por otro, las células que viven después del tratamiento con cisplatino, las células que permanecen residuales, les denominamos células tolerantes persistentes. Estas células, sus transcriptomas fueron secuenciados y después se realizó un análisis bioinformático. Quiero aclarar que esto fue un análisis diferencial entre los transcriptomas de células sin tratamiento y los transcriptomas de células tolerantes persistentes. Bueno, el objetivo de todo esto es investigar y caracterizar los mecanismos celulares y moleculares que pueden contribuir a la resistencia intrínseca, inducido por el cisplatino en este caso. Bueno, ahora les voy a platicar qué es la resistencia intrínseca. Un tumor, dada su alta proliferación celular, es muy heterogéneo, presenta células con capacidades distintas. Por lo que cuando el tumor o cuando el paciente inicia el tratamiento, ciertas células tienen ventajas o ciertas mutaciones que las permite sobrevivir al efecto del fármaco. Estas células van a vivir lo que se denomina una enfermedad residual,
van a permanecer ahí hasta que vuelven a proliferar y entonces se dice que hay una regresión de la enfermedad. El tumor vuelve a crecer y en este caso el tumor pues ya es muy resistente, ya las opciones de tratamiento en este caso van a ser muy limitadas, por lo que es para mí muy importante estudiar esta resistencia muy temprana para ver conocer por qué estas células no se mueren, ¿no? Cuáles son las características que hacen que estas células no mueran. Ya se conocen ciertos mecanismos de resistencia estable, por así decirlo. Esta resistencia estable ya se sabe que hay mecanismos, por ejemplo, el tumor, las células tumorales, bajo el efecto del tratamiento, incrementan sus proteínas antiapoptóticas. La apoptosis es un tipo de muerte celular. El incrementar estas proteínas antiapoptóticas va a evitar que la célula muera. Activan vías de señalización que les permiten sobrevivir. También se ha observado que con respecto al cisplatino hay cambios, ya no captan el cisplatino y pueden entrar el cisplatino a la célula tumoral, pero sintetizan bombas para poder sacar al cisplatino. El cisplatino actúa dañando el DNA y incrementa en la célula su tasa de reparación del DNA. Y finalmente, se ha observado que la célula entra en un estado mesenquimatoso, donde se queda de manera que asiente y después de que pasa los ciclos de tratamiento en un paciente, esta célula vuelve a revivir, por así decirlo, y pues empieza a proliferar nuevamente. También se ha observado que las células activan un mecanismo que se llama autofagia. Exactamente, se empiezan a comer a sí mismas, empiezan a compartimentalizar eh, organelos intracelulares y también quedan en un estado quiescente, que posteriormente vuelven a, a revivir, por así decirlo. Mm, Bueno, el cisplatino es un fármaco, un compuesto platinado que se ha usado en el tratamiento del cáncer desde la década de los 70. Este fármaco entra de dos maneras a la célula, por difusión pasiva y a través de los transportadores de cobre. Y cuando entra al núcleo de las células, puede unirse a los nitrógenos de la guanina, formando una estructura eh, que se llama aducto de DNA. Estos aductos distorsionan el DNA, lo que va a favorecer que la célula muera, porque ya no puede ejercer sus funciones celulares. Pero estos aductos también pueden ser reparados y las células tienen capacidad de reparar estos aductos de DNA. Bueno, voy a retomar el modelo experimental. Eh, a las líneas celulares de adenocarcinoma pulmonar las expusimos al cisplatino y estas células que sobreviven al tratamiento se llaman células tolerantes persistentes y se realizó la secuenciación de sus transcriptomas. Un transcriptoma es el conjunto de genes expresados bajo cierto estado. Y, y esto se realizó de manera diferencial. También se secuenciaron los transcriptomas de las células sin tratamiento y se comparó estos transcritos
con las células resistentes a los fármacos, al cisplatino en particular. Bueno, estos resultados ya fueron publicados el año pasado. Bueno, solo los de cisplatino. Se publicó en la revista Frontiers in Oncology y encontramos que el cisplatino induce más que la expresión de un gen, bueno, sí un gen, pero es más bien una firma transcripcional que le permite mm, resistir el efecto del tratamiento. Nuestras líneas celulares las expusimos al cisplatino, identificamos o determinamos la concentración citotóxica 50 por ensayos de MTT y por citometría de flujo observamos a ciertas concentraciones las células viables, que son las que están en negro, las células apoptóticas en naranjita y las células necróticas en blanco. Como pueden observar, las distintas células, todas son líneas celulares de adenocarcinoma pulmonar, pero aún así muestran distintas sensibilidades a este compuesto. Posteriormente determinamos si la muerte inducida por el cisplatino era por apoptosis, por lo que cuando una célula muere, libera una enzima que se llama lactato deshidrogenasa y cuantificamos los niveles de esta enzima y también las clásicas enzimas proteolíticas que son las caspasas, que son las caspasas efectoras que llevan a cabo el desmantelamiento de la célula cuando ésta muere por apoptosis. También determinamos estas caspasas. Bueno, se hizo todo el análisis bioinformático de la secuenciación de los transcriptomas, se curaron los datos, se hizo el análisis de vías, etcétera. Y finalmente se llegó a que había una firma de genes que se sobreexpresaban bajo el efecto del cisplatino. Esta validación, estos genes fueron validados en un in silico, en una base de datos pública del Cáncer Genoma Atlas, que es la base del LUAT, que son pacientes o tumores de pacientes con adenocarcinoma pulmonar. Y se observó que la mayoría de estos genes su sobreexpresión estaba asociada con una mayor sobrevida. Estas son gráficas de sobrevida. La gráfica de aquí arriba muestra, divide los pacientes que sobreviven más de los que sobreviven menos. La que está más pegada a este eje, tienen una menor tasa de sobrevida. De todo esto nos llamó la atención esta proteína que se llama SOX1, el cual era al revés. La mayor expresión de esta proteína o de este transcrito estaba asociada con una menor sobrevida, por lo que nos hablaba de que esta proteína pudiese estar involucrada en los mecanismos de resistencia. Posteriormente, para saber si SOX1 estaba involucrada en estos mecanismos, hicimos una silenciación de este gen y a través de una transfección, transfectando las células con un RNA de interferencia para este gen y observamos que las células transfectadas eran más sensibles o mostraban mayor sensibilidad al cisplatino, por lo que pues en efecto, SOX1 participaba en los mecanismos de resistencia a este fármaco. Y bueno, ya leyendo
buscando en la literatura, encontramos que SOX1 en efecto participa en favorecer la respuesta al daño del DNA y también participa induciendo la proliferación celular y la supervivencia de las células tumorales. Eh, ah, bueno, hasta aquí estos datos fueron publicados. Tenemos otra serie de datos que están en proceso de publicarse. Bueno, son con los inhibidores de la tirosina sinasa, que es la terapia blanco, en particular hemos estudiado mucho las características de estas células tolerantes persistentes. Sabemos que el cisplatino induce un tipo de muerte celular que se llama muerte celular inmunogénica. Este tipo de muerte puede activar la respuesta inmune antitumoral. También el cisplatino induce la expresión de citocinas inflamatorias y esto puede producir un microambiente inflamatorio porque pues no nada más es el tumor, o sea, el tumor está, son las células tumorales junto con células de la respuesta inmune inflamatorias, también hay fibroblastos, es un ambiente muy, muy heterogéneo a nivel celular el microambiente de un tumor. Entonces, estas citocinas proinflamatorias pudiesen participar en la resistencia a la inmunoterapia, pero bueno, eso también lo vamos a estudiar más adelante. Bueno, hasta aquí es mi participación sobre el estudio de los mecanismos de resistencia intrínseca y ahora les quiero platicar acerca del laboratorio de cáncer pulmonar. Somos 3 integrantes. El titular del laboratorio es el doctor José Sullivan López González. Ya es un investigador de 40 años de experiencia. Es SNI3. Y bueno, su principal línea de investigación toda la vida y bueno, que continúa es respuesta inmune y cáncer. Bueno, yo también soy adscrita a este laboratorio, soy la doctora Dolores Aguilar Cázares y también como integrante del laboratorio contamos con la QFB Miriam Galicia Velasco. Eh, Nuestras líneas de investigación son respuesta inmune y cáncer, el estudio de los mecanismos de resistencia a los diversos tratamientos en cáncer pulmonar. También estudiamos el efecto de compuestos naturales en el cáncer pulmonar. Tenemos colaboraciones con la Facultad de Química de la UNAM, con el Laboratorio de Quimioterapia Experimental de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y somos tutores en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM, en el posgrado de Inmunología del Instituto Politécnico Nacional y también en el posgrado de Biomedicina de esta misma institución. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Y si tienen cualquier pregunta,